discapacitada tiene varios campos. Primero está en el campo económico, por supuesto está en el mantenimiento, ya sea por ejemplo si es hijo o es padre, como nosotros no explicamos mucho, pero los deberes de los padres con los hijos, si es un hijo discapacitado, desde un principio nosotros sabemos que esa discapacidad es un rasgo divino. El hecho es que la mano de Dios quiso, la voluntad de Dios quiso que él tuviera eso, entonces nosotros aceptamos la voluntad divina. Y eso es uno de los puntos más importantes, la aceptación, porque en muchos casos todo, todo el descuido, vamos a llamarlo, porque yo soy una persona muy delicada en las palabras, para no darle otro tipo de nombre, pero vamos a llamarlo el descuido, porque el descuido se pasa, es como decir, uno se olvidó. En fin, todo el descuido que pasa con una persona discapacitada nace en gran parte por la no aceptación a esa persona. Dice, ¿por qué yo tengo que tener un hijo así? ¿Por qué yo tengo que tener un padre, una madre, un hermano? ¿Por qué a mí me tiene que pasar eso? No, tú debes aceptarlo. Por supuesto, cuando Dios decreta algo, no es por venganza, tiene mucha sabiduría. Entonces yo acepto eso como un predestino divino. Al yo aceptar eso, entonces yo acepto cómo Dios me enseña a tratar con él. ¿Y cómo Dios me enseña a tratar con él? De una manera, de la buena manera, un buen trato, cumplir sus derechos, porque vamos a llamarlo problema, este problema que tiene de la discapacidad, no menoscaba en ningún momento sus derechos como humano. Él sigue siendo la misma persona que tiene y posee todos los derechos, igual como si no tuviera esa discapacidad. Es más, la discapacidad le entrega a él, hacia mí, más derechos, que es un cuidado sobre. Entonces, de esa manera interviene. Y fíjense que esa sería la mejor manera de intervenir. ¿Por qué? Porque nace desde la fe, que es el estímulo más fuerte y más importante que empuja a la persona a obrar. ¿Por qué? Porque yo no descuido, por ejemplo, si yo tuviera un hijo con con una discapacidad, un rasgo de Alzheimer, no sé cómo se llama. Bueno, en fin, cuando yo conozco, genético, etcétera, etcétera, cuando yo conozco que yo debo tratarlo bien, como una adoración a Dios, porque surge del punto de vista de mi fe en Dios, aceptando de que Dios me puso a prueba. Por ejemplo, yo voy a considerar que eso fue una prueba para mí, para Dios ver cómo yo voy a actuar frente a ese problema o esa desgracia, como se llama. Entonces, ese es el punto mejor, porque yo digo, si yo incumplo mis obligaciones con él, yo me salvo aquí en la vida. Vamos a suponer que el gobierno tiene unas reglas, si yo las incumplo, yo sería llevado a la fiscalía, preso, tengo que pagar una multa. Bueno, yo puedo evadir eso, nosotros sabemos cómo, pero con Dios no hay evasión. Con Dios no hay evasión, con Dios hay que cumplir. Creo que, gracias por la pregunta, es muy importante, aunque nosotros no tratamos eso porque